Hola, muy buenos días, muy buenas tardes a mis queridos oyentes. Estamos aquí otra semana más en Hablando con Mir, trayendo las historias que os gustan, las historias que importan, porque como sabéis, siempre son contadas por quien interesa, que son sus protagonistas. Y hoy tenemos una entrevista un poquito diferente, pero que creo que os va a encantar. Lo primero de todo va a ser saludar a nuestro invitado. Buenas tardes, Javier. Hola, buenas tardes a todos y a ti en especial, Mir. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido que te proponga entrar a este ratito a hablar con Mir? ¿Qué te parece la invitación? Hombre, ha sido un poco de desafío porque yo soy bastante tímido, pero bueno, creo que vale la pena contar durante un ratito pues esa experiencia personales que yo he tenido en mi vida laboral. Estoy de acuerdo y creo que a los oyentes les va a interesar y les va a gustar muchísimo. Cuéntanos, Javier, ¿a qué te has dedicado toda la vida y en qué consiste tu trabajo? Porque es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar. Bueno, yo en un principio, mi enfoque cuando estudié no iba precisamente a desarrollar el trabajo que luego tuve que desarrollar, porque yo estudié para ser un buen mecánico, un calderero profesional, pero coincidió que justo cuando empezó mi vida laboral en este campo me cogió la famosa crisis del metal del 1979, 80, 81, lo cual hizo que más tiempo estuviera yo teniendo que estar parado que trabajando. Entonces, en uno de estos parones, un conocido de la familia que tenía una empresa de perforaciones y voladuras me propuso que durante el tiempo que yo estuviera parado me fuera con ellos a ayudarles de peón en ese principio. Y bueno, yo dije, bueno, pues en vez de estar ahora 2 o 3 meses parado mientras me vuelven a contratar, lo que voy a hacer va a ser irme a ayudarles. Cuando al cabo de 3 meses me llamó otra vez la empresa para volver a hacer otra temporada, porque entonces en aquella época los contratos tenías que estar unos meses trabajando y otros parados, no podían Sí, continuar sin. en esto por suerte hemos ido avanzando poco a poco. Efectivamente. Entonces, claro, le dije al jefe, al empresario de ese sitio que me habían contratado, oye, mira, me ha vuelto a llamar de mi empresa de calderería, que yo en aquellos momentos era calderero, y me voy a ir. Y entonces el jefe me dijo, mira, oye, me ha salido trabajo para las minas de carbón a cielo abierto en Peñarroya, Pueblo Nuevo, en Córdoba, y me gustaría que te fueras allí porque veo que le das buena traza. Bueno, me hizo un buen trato, me hacía un contrato fijo, lo cual ya suponía que no tenía que estar dependiendo de meses de trabajo y meses de paro. Y bueno, así fue como yo entré sin quererlo y sin tener en un principio intención de ello en el mundo de las perforaciones y las voladuras. ¿Nos puedes contar, por favor, Javier, cuando hablamos de artillero o de voladuras, porque perforaciones, pues todo el mundo sabe que una perforación es ¿Mm? hacer un agujero, ¿no? Con una máquina Sí, especializada. Pero efectivamente. ¿qué es eso de las voladuras y qué tanto me gusta a mí? Bueno, precisamente son los taladros que se hacen. En esos taladros se coloca el explosivo que en cada momento se considera oportuno. Hay varias clases de explosivos y lo que se hace es volar rocas o volar edificios, que también lo he hecho, o Es el tipo de voladuras, edificio. es eso. O sea, los taladros se hacen para cargarlos de explosivo y volarlos con la intención de fragmentar la roca o de demoler el edificio y caiga. Ese es el oficio Perdóname al que que te corte, Javier, cuando hablamos de demoler edificios, para que la gente lo entienda, es cuando esos edificios se hacen mediante una voladura controlada que caen así. Sí, efectivamente, efectivamente, ¿Correcto? son segundos, pero lleva trabajo de días, lleva bastantes Y días de de meses. trabajo, lo que luego duran 2 segundos. Porque la gente ve el edificio y se cree que, mira, que han llegado. No, no, el trabajo, y luego el trabajo, cuando se termina la demolición, también lleva mucha faena, porque hay que desescombrar todo ese material que ha caído, claro, no se puede dejar allí en mitad de la explanada, ¿no? Bueno, en España, de hecho, antiguamente no había muchos artilleros, pero hoy en día es un perfil que está muy difícil de encontrar, ¿es correcto? ¿No os habéis Sí, pues encontrado eso justo ahora que te has jubilado? Pasar tu testigo ha sido muy complicado, ¿correcto? Sí, por supuesto. Es un trabajo muy sacrificado por dos motivos. El primero,
porque es un trabajo físicamente duro. Se desarrolla en el monte, en el verano mucha calor, en el invierno mucho frío. Y la segunda parte, es un oficio que se da muchas vueltas, que se anda Ujú. por muchos lugares, que tienes que estar fuera de casa durante muchos días. Y claro, eso es duro, sobre todo para la gente que en mi caso ya estaba casado, ya tenía una hija pequeña cuando empecé, luego vino otro hijo, y eso me llevó a que este trabajo cada vez sea más difícil encontrar gente dispuesta a realizarlo. Es más, en estos momentos hay una auténtica demanda de personal para perforaciones y voladuras porque no hay gente. O sea, animo a mucha gente que está parada de que es una oportunidad para poder encontrar un trabajo laboral. Sacrificado, muy duro, porque van a tener que sumar dos factores. El primero, el clima, el que van a trabajar en el monte, y segundo, que muchas veces van a tener que estar lejos de su familia durante tiempos determinados. Supongo que eso será duro porque, bueno, en tu caso tuviste que hacer las maletas y además a una edad no de veintipocos años, sino de cincuenta y tantos años y marcharte a Panamá. ¿Qué te llevó a tomar la determinación de hacer las maletas y marcharte tan lejos, Javier? Bueno, me cogió, como bien sabemos, la crisis del 2008, empezó a paralizarse toda la obra pública, empezó a paralizarse las edificaciones, no había voladuras en canteras porque las canteras no se gastaba hormigón, por lo tanto no se usaba, no se hacía obra pública y entonces en este país las empresas, muchas de construcción, para sobrevivir, tuvieron que irse a buscar trabajo fuera del país, incluso fuera del continente. Entonces, un continente que en aquellos momentos había bastante trabajo de construcción y de obra pública era Hispanoamérica. Y dentro de Hispanoamérica estaba Panamá, que en aquellos momentos, yo te estoy hablando de que fue en el 2012, a principios de 2012, cuando yo voy a Panamá, Ujú. estaban haciendo el canal de Panamá, se estaba haciendo el metro de Panamá, se estaba haciendo varias centrales hidroeléctricas y había bastante trabajo de los oficios nuestros. Yo en un principio a Panamá fui para hacer una central hidroeléctrica. El trato era que iba a estar aproximadamente 9 meses, un año como mucho, se hacía la central hidroeléctrica, que era en el departamento de Veraguas, que eso que hay más o menos por el centro de Panamá, entre Costa Rica y Colombia, pues digamos que en Panamá por la mitad, y justo cuando ya íbamos a terminar ese trabajo, se ponen en contacto con la empresa en la que yo trabajaba y dicen que, bueno, que interesaba que perforistas y artilleros para terminar el canal de Panamá porque iba retrasado. Esto te estoy hablando del año 2013. Entonces, Mira, me has pues, adelantado una pregunta porque justamente te iba a decir qué proyectos hiciste allí, porque es bueno, lo que tú decías, primero fuiste para una cosa y luego terminaste haciendo otra. bueno, sí. Luego fui, cuando ya terminamos, digamos, lo que es el tema de la central hidroeléctrica, es cuando paso a trabajar en el canal de Panamá del año 2013 hasta su inauguración. La última perforación que se hizo en el canal de Panamá la realicé yo estoy hablando de que yo siempre trabajé, porque hay que entender una cosa, el canal de Panamá tenía dos zonas de esclusas, la del Atlántico y la del Pacífico. Yo Ujú. trabajaba en la del Pacífico, o sea, en Panamá City. Bueno, hasta la última voladura que se hizo, precisamente estuve yo y la realicé yo, por casualidad, podía haber sido otro compañero, pero fui yo, Bueno, pero que fue fuiste tú. precisamente un pequeño pasadizo que era lo que cortaba el agua para que pudiera entrar a las nuevas esclusas. A partir de ahí empezó a llenarse el canal y era muy, muy gracioso porque una vez que empezaron a llenar el canal, te voy a contar una anécdota, se dieron cuenta que en la otra punta había quedado un pequeño peñón que había que perforar y volar. Con lo cual yo tuve que entrar a perforar aquel peñón ya cuando resulta que ya estaba entrando el agua. A la Ostras. vuelta, que encima era de noche, que ya había terminado la perforación después de 5 o 6 horas de perforar, yo la Ujú. verdad es que pasé algo de miedo porque no veía
y la máquina ya iba por dentro del agua. Y decía yo, como pilla algún socavón o algo, aquí desaparece Javier y aquí desaparece la máquina. ¿O algún caimán también te has encontrado? Sí, sí, algún caimán también me he encontrado, pero eso era en la parte de abajo, en la que ya Ah, daba hacia el mar de Panamá. Porque claro, nosotros allí había la zona última, la de abajo del todo, cuando perforábamos porque había que rebajar el suelo, había unas máquinas que estaban dentro del agua y otras que teníamos que perforar aprovechando cuando había la baja mar. Es decir, cuando la ujú. baja mar entrábamos, pero cuando subía el mar, como subía por encima de la perforación, teníamos que salir. Y claro, siempre teníamos el miedo de decir, si la máquina se estropea justo ahora y no la podemos reparar porque empieza a subir los niveles del mar, pero mira, tuvimos suerte y la verdad es que O sea, no podemos ocurrió. decir que el trabajo que has desarrollado durante toda tu vida han traído un riesgo increíble, ¿no? Pero que sin él, ahora mismo no tendríamos carreteras, no tendríamos una ampliación del canal de Panamá. Es decir, que al final sí que has formado parte de proyectos importantes para que la globalización se pueda llevar a cabo, en cierta manera, ¿no? Hombre, piensa Y que que la el hora libre de... comercio pues funcione de punta a punta del mundo, literalmente. Sí, piensa que el Canal de Panamá es una obra importantísima de infraestructura porque lo que hace es alcortar muchísimo los viajes para pasar del Pacífico al Atlántico, del Atlántico al Pacífico. Si no, tendrían que ir los barcos a dar la vuelta, fíjate, Darle por toda la allá por la vuelta. punta de abajo del Estrecho de Magallanes. Claro. Aparte de peligroso, muchos más días. Entonces, es una gran obra. Piensa que en esa obra estuvimos, se calcula que en la ampliación del Canal de Panamá estuvimos alrededor de 40.000 trabajadores Uf. en todo el tiempo que se realizó, ¿Y de había los muchos cuales, españoles? Javier, ¿había muchos españoles? pues mira, te voy a explicar, había 36.000 panameños y 4.000 que éramos extranjeros de 79 países diferentes. Y de esos 4.000 extranjeros se calcula que españoles estuvimos alrededor de 400. Hay que contar siempre lo mismo, que tiene que contar la gente de que había una parte en el Pacífico, que era donde yo estaba, y otra parte que estaba en Colón, que era la zona del Atlántico. Yo ya te digo Ujú. que como en la zona del Atlántico no había perforaciones y voladuras, porque el material no lo necesitaba, siempre estuve en la zona del Pacífico. Y la piedra que necesitaban en el Atlántico, lo que hacían era desde el Pacífico llevarlo en barcazas hasta allí, porque ellos no tenían basalto, que era el material que salía allí, que es un material volcánico típico de la zona de Panamá. Y yo pregunto, yendo más allá de la parte técnica, que nos las que de verdad tienes una facilidad de palabra increíble. Muchísimas gracias porque creo que si alguien no sabía en qué consistía esa obra, ahora mismo la has dejado muy, muy, muy clara y te la agradezco. Pero ahora vamos a ahondar más que en el Javier técnico, en el Javier humano. Cuéntame, ¿cómo era la convivencia allí con el resto de compañeros de otros países y con los propios españoles? ¿Y qué es lo que más echabas de menos de tu tierra? Bueno, la convivencia, hay que diferenciar dos fases. La convivencia en las horas de trabajo, en las horas laborales, y la convivencia fuera de las horas de trabajo. Normalmente las relaciones que más teníamos eran entre españoles fuera del trabajo, obviamente. En el trabajo, pues cada uno desempeñábamos nuestro rol y nuestro puesto de trabajo, pero los españoles, una vez que terminábamos el trabajo y nos íbamos para casa, no existía ningún estatus social diferenciado. O sea, nos tratábamos igual, desde el ingeniero de arriba hasta, bueno, peones tampoco había, españoles todos eran técnicos, ingenieros o oficiales muy altamente cualificados, claro, porque allí no se mandaba. La mano de obra era panameña. Era de Allí allí, claro. el Entonces que se puede estaba decir que sí que hacíais una piña entre vosotros. Cuando acababais de trabajar erais una piña, ¿no? ¿Os sí, bueno, sentíais hombre, solos o os sentíais acompañados entre vosotros? te relacionas con unos más que con otros. Yo tenía un círculo de amigos españoles, digamos, pues de alrededor de 25 o 30 personas, ¿no? Yo en donde vivía en mi piso, pues vivía con un español más, que era el ingeniero nuestro, y con un compañero mío de trabajo que era portugués. Éramos los tres que vivíamos en ese piso. Claro, era con los que más relación tenía. Pero luego había un grupo de gente, principalmente te diré que era gente relacionada con el mundo de los explosivos y de las perforaciones también, claro. Ujú. Porque la empresa que hacía las voladuras
también era española, era Maxam, que era una empresa española. Entonces, la relación que yo tenía en ese círculo de 20 o 30 personas era una relación que, fíjate, no tenemos familia. La mayoría que teníamos la familia muy lejos, quiero decir, porque era raro el compañero que tenía a su pareja o a sus mujeres allí. Normalmente íbamos a casa 2 veces al año, ¿no? 15, 20 días, un par de veces al año. Por lo tanto, ahí existe una camaradería y una amistad que no se suele dar en el mundo laboral normal, claro, porque en el mundo laboral normal, pues tú vas a trabajar, acabas de trabajar, te vas para casa, llevas tu vida familiar, tus amigos, que muchos no tienen nada que ver con tu mundo laboral, Mm. pero ahí sí, ahí coincidía que tu mundo laboral y tus amigos eran los mismos. Y Claro. existía mucho compañerismo, mucha camaradería, bueno, no te voy a engañar, y muchas cenitas por ahí que quedábamos entre nosotros para ir a cenar Pero juntos, ¿no? eso también Sobre está todo, bien, ya que sobre estabais fuera todo de casa. sobre todo te lo voy a decir, el día Santa Bárbara, que era la patrona nuestra, la Hombre, verdad es que hacíamos ruido. Los españoles hacíamos ruido ese el día día. de Santa Bárbara lo teníais claro, que es el 4 de diciembre, si no me equivoco, puede ser. Sí, sí, era el patrón Es la pues esto, patrona de todo el tema de las minas, ¿no? efectivamente, Patrona de los mineros. y artilleros, por lo tanto. Una cosa que se nos ha quedado en el tintero, Fina, Miriam, que me gustaría mucho dejar claro, es que la ampliación del canal de Panamá es porque hasta las antiguas esclusas que se habían inaugurado en 1914, que la hicieron los americanos, Ujú. solamente permitían barcos que se llaman Panamax, que solamente podían tener como mucho 300 metros de largo y 33 metros de ancho, que es lo que tienen las esclusas. Mientras que con el que se hizo ahora Neopanamás se admite una longitud de 427 metros y una anchura de 55 metros. ¿Esto qué significa? Que las viejas solo pueden pasar barcos que llevan 5.000 contenedores, pero ahora en las nuevas pueden pasar barcos hasta de 15.000 contenedores. O sea, se Hombre, multiplica por 3 por la tres, capacidad de esos barcos. jolín. O sea, es una obra importante. Y Sí, dime, ¿tú hombre, qué es lo que más echabas de menos de España estando allí? mira, dos cosas. La familia, Sí, pero y no yo sé yo. cuál me vas a decir la segunda. La familia es lo más importante. Tú precisamente estás allí, entre otras cosas, por la familia, aunque parezca una contradicción, que dices, mira, resulta que solo vive por la familia y piensa por la familia y se va a 7, 8 mil kilómetros de casa. Sí, claro, porque la familia tiene unas necesidades, gratis no dan nada y hay que aportar un dinero a casa. Y lo segundo, la comida. Los Bueno, yo españoles iba a decir llevábamos el jamón, iba a decir el jamón, porque muchos españoles que se han ido fuera de España me han dicho que lo que más echan de menos es el jamón. Bueno, en mi caso dos cosas, el jamón y el pan, porque yo soy muy panarro. Y allí el pan, luego tuvimos gran suerte de que conseguimos una tienda que se dedicaba a importar vinos y cosas y traía pan congelado de España. Sí, sí, de España. Y entonces en esos hornos lo calentaban y bueno, por lo menos comíamos un pan más o menos al estilo nuestro. Pero el pan lo llevaba yo fatal. Bueno, ¿cuándo finalizasteis las obras, Javier? ¿Cuándo finalizó todo y cuándo se hizo la inauguración? Y háblanos de ese día, porque fue un día en el que se retransmitió por todas las televisiones del mundo. Pues mira, el final, la inauguración fue el 26 de junio del 2016 y se terminó Ujú. prácticamente, como aquel quien dice, unas horas antes, porque yo me acuerdo que 2 semanas antes estaba yo allí en la obra. ¿Y por qué? Porque hubo unos problemas serios en una de las compuertas que tenía unas fugas muy importantes, que por cierto también tuvimos que bajar con las perforadoras abajo a perforar para poder inyectar y quitar las fugas, y eso Vaya. hacía que se alargó hasta el 26 de junio. Quiero decir una cosa, el gobierno panameño o las autoridades panameñas se comportaron con los trabajadores de una manera exquisita, de tal manera que el día de la inauguración la fiesta fue en honor de todos los trabajadores que allí habían trabajado. Teníamos prioridad. Estuvimos en la zona VIP, bueno, no los 40.000, porque muchos ya habían marchado, muchos estaban en España ya, porque claro, así como acaban sus tareas, pero sí, nos dieron unas entradas y nos tuvieron muy, muy bien tratados y muy considerados, y toda la fiesta se hizo en honor de los trabajadores y sobre todo, que fue muy emotivo,
los 7 compañeros que murieron durante las obras fueron recordados desde el primer momento en esa obra. Normalmente tú vas a la mayoría de las obras que cuando las inauguran estás en la otra punta de donde las inauguran. Ahí no, ahí invitaron personalmente a todos los que habían trabajado en el canal, los que Qué podían bueno. asistir. Y nos hicieron una gran fiesta con comida, bebida, y eso tengo que reconocer que fue algo que me llamó positivamente la atención, de que eran los trabajadores la gente a la que fue hecho honoríficamente esa fiesta. ¿Qué sentiste cuando viste todo aquello? El decir, uff, ya lo hemos terminado por fin, ¿no? ¿Qué sentimiento tenías cuando estabas viendo que ese primer barco inaugural estaba cruzando esas esclusas? Bueno, nosotros, claro, nosotros estamos en el lado Pacífico y el barco entró por el lado Atlántico, por Colón. Entonces Ujú, entró a primera hora de la mañana y nosotros ya eran, pues no recuerdo bien si las 5 o las 6 de la tarde cuando el ujú. barco llegó para volver, continuar por el Pacífico. Recuerdo que era un barco chino y porque eso nunca se olvida, el Costco Shipping Panamá, le pusieron ese nombre en honor a que se inauguraba el canal y claro, formabas parte de la historia, insignificante, no eras un granito de arena en la historia, pero claro, te sentías orgulloso en el sentido de que decías, acabo de estar en quizás una de las obras más importantes del planeta y ese granito de arena que hay ahí es obra mía y te Qué sientes bonito. muy orgulloso y muy emocionado. La verdad es que sí. Es cualquiera que se dedica a la obra pública o a la construcción pues siempre su sueño es estar en una obra de estas, claro. Aquí en España había estado en obras grandes, pero obras grandes quiero decir, una presa donde había 500 trabajadores o yo qué sé, o una mina de cielo abierto donde había 500 trabajadores. Pero claro, de repente te encuentras una obra donde había el último día, cuando ya terminamos, que yo ya me fui, ya solo quedábamos 7.500 trabajadores. Pero fíjate, Solo, 500 trabajadores todavía hasta el último momento. madre mía, ¿ahora volverías a irte tan lejos dejando aquí a tu familia si te lo volvieran a proponer? Esta es la pregunta del millón. Claro, hay que ver que yo me voy en un contexto muy determinado, en un contexto en el que yo estoy con 52 años sin trabajo en España porque la empresa anterior a esta que me fui de Panamá me llamó, me acuerdo, un 23 de diciembre del año 11, Mm. que afortunadamente solo estuve parado 20 días, y me dijo que, bueno, que no había trabajo y que me iba al paro. Tenía 52 años. O sea, un hombre con una edad que ya, si hubiera habido trabajo, pues al ser un oficio que hay mucha demanda, pues encuentras trabajo. Yo encuentro trabajo hasta el último momento, hoy en día encontrarías trabajo de gente como profesional en este oficio, pero en aquel momento no había porque las empresas estaban todas igual. Entonces, en aquel contexto yo me fui porque no me quedaba más remedio que o ir al paro y malvivir y en esos momentos, pues tomé la decisión de irme. Ahora, en estos momentos, tal como está España, no me iría. Me quedaría a trabajar aquí, que hay trabajo suficiente en este oficio, y no me iría. Aún sabiendo que no ibas a formar parte de algo que cambiaría el rumbo de la historia, porque al final las personas somos un poco ególatras, ¿no? O sea, si tú Pero supieras que vas a cambiar el curso de la historia, como ha sido el caso con esta obra, o colaborando dentro de esta obra, igualmente primarías quedarte en España teniendo en cuenta cómo están las cosas ahora, o el hecho o el gusanillo ese, como tú has dicho antes, de decir voy a formar parte de algo muy grande, te hubiera ganado. Lo digo porque yo, por ejemplo, soy ególatra. Entonces, por eso te pregunto, en tu eh, caso, ¿qué harías ahora cada mismo? persona es diferente. Yo, por De eso, supuesto, me encanta lo que hice y lo que realicé. Pero si en una balanza me pones a mi familia y en otra balanza pones mi trabajo, mi familia pesa muchísimo más que mi trabajo. Entonces, si tuviera que elegir entre ir al canal de Panamá o mi familia, ya hablamos hoy en día, ¿eh? Que hay sí, trabajo sí, de, hoy ya en te digo día, que hoy este en es un día. oficio que hay mucha demanda, que es, ya te digo, que animo a la gente parada a que si tiene ganas de buscar un trabajo, este es un Que se oficio saquen el carnet de artillero. sí que se busca mucho porque no hay. Entonces,
No, yo creo que tal como está en España hoy la oferta de trabajo de mi oficio, no me iría a Panamá, a unas sabiendas de que ha sido una cosa histórica, que ha sido un momento que solamente 400 españoles hemos podido, digamos, saborear de los 50 millones que somos o 48, pero en estos momentos me daría igual no formar parte de esa pequeña historia y no me iría. Y no te irías. ¿Algo más que quieras aportarnos, Javier? Pues nada, agradecerte mucho que me has dado la oportunidad de contar una pequeña parte de mi historia y animar a las personas a eso, a que si no tienen trabajo, intenten buscar por este camino a ver si pueden conseguirlo. Es muy bonito, la verdad es que es un oficio precioso, es un oficio diferente, pero es un oficio duro y no quiero engañar, es un oficio muy duro. Pues entonces a lo mejor no todo el mundo está preparado. Nosotros lo que tenemos que hacer es darte las gracias a ti por haber compartido tu historia y a vosotros oyentes os espero la semana que viene para contaros historias nuevas, ya sabéis, contadas por sus protagonistas. Mientras tanto, podéis seguirme en redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok, con el nombre de Inmunowoman y estaré encantada de recibir vuestros mensajes por si algún día alguno de los entrevistados quiere ser tú. Un abrazo y hasta pronto. Gracias por todo, Javier. Muchas gracias a ti por atenderme.